Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Espero se encuentre bien. Les habla, pues, Robinson Caina, estudiante de la tercer semestre. Perdón, venga acá. Reinicio. Ya. Bueno, les habla Robinson, estudiante del segundo semestre de la tercer cohorte de la maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en enseñanza, aprendizaje de las matemáticas. La intención, pues, en este evento es presentar mediante un video la socialización y pues, discusión de un poco crítica respecto al segundo capítulo del libro de la doctora Ana Sfar, titulado Aprendizaje de las matemáticas escolares desde un enfoque comunicacional. Entonces voy a compartirles la pantalla para que acá, listo. Importante mencionar, este capítulo pues titula o tiene como título, pues lleva como título principal, en este caso, Aprender matemáticas como la acción de desarrollar un discurso. Este es el segundo capítulo de este libro. El primero pues ya fue abordado en el semestre anterior. La intención pues ahora es socializarlo, mencionar que es importante unos términos que menciona acá la doctora Asfar, pero primero vamos a conocer la estructura a modo pues general de este capítulo. Ella empieza con un interrogante que creo que es muy pertinente y es muy puntual. Cuando se interroga o se pregunta qué es lo que cambia cuando uno aprende matemáticas. Luego nos introduce a un enfoque comunicacional de ese aprendizaje para luego entender cómo crear nuevos usos de palabras y mediadores en ese proceso, cómo creamos nuevas reglas metadiscursivas y las convertimos en propias, y finalmente, pues cómo afecta todo este proceso en la práctica. De este modo, en este capítulo, ella trae dos términos que considero muy importantes dentro de este enfoque pues, que ella maneja, que es el comunicacional de la cognición, y es el discurso y la comunicación, ¿cierto? Ella nos menciona algo muy importante, y es que cuando un estudiante o cuando una persona logra la comunicación en la educación matemática, pues se logrará el discurso matemático. En ese orden de ideas, es decir, que cuando logramos nosotros, a partir de la comunicación, llegar a un discurso adecuado y acertado sobre las matemáticas, pues esto me implicará el cambio de la manera como enseñamos y también me implica el cambio en la manera en que pensamos sobre el aprendizaje y sobre lo que se ha aprendido. Ella, pues también nos menciona el tema de la comunicación, haciendo referencia a que la comunicación como tal es una ayuda o es vista como una ayuda del pensamiento y equivale al pensamiento mismo. Y es claro, cuando nosotros nos comunicamos, realmente lo que estamos es exteriorizando nuestro pensamiento. Y ese pensamiento, en este caso, pues tiene relación directa a la educación matemática. Para darnos a entender un poco más este tema del discurso y la comunicación en la educación matemática, se plantean dos episodios o dos situaciones. El primer episodio se plantea pues con un aula de clase de grado séptimo, donde se va a introducir o se va a dar la introducción de un tema por primera vez. Es decir, en ese caso estaríamos hablando que se está comenzando el aprendizaje de un nuevo tema para estos estudiantes. Y en el segundo caso es para un aula de primer grado, donde se va también a introducir o se va a empezar el aprendizaje de un nuevo tema que es sobre triángulos. En el primer caso, sobre los números negativos, la profesora pues hace la introducción preguntando qué entienden o qué han escuchado, qué entienden sobre los números negativos.
por lo cual los estudiantes, pues en su interacción y en su comunicación, digamos que en su discurso que ya tienen o su comunicación que ya tienen, mencionan o hacen referencia a, a que lo asocian, por ejemplo, con el nivel del mar, con la temperatura, con valores que han visto en el mismo banco. Luego, entonces, eso es lo que hasta este momento ocurre. En el segundo episodio, la docente pregunta a los estudiantes si esas figuras son o no triángulos. Dos estudiantes tienen la comunicación y llegan a la conclusión, en el caso puntual del caso C, que ese no es un triángulo por la forma que tiene. Que se asimila a una vara. Entonces, como tiene una forma asociada a una vara, no relacionan que es un triángulo. Sin embargo, en su comunicación, en su discusión, hacen referencia a que un triángulo tiene 3 líneas. Entonces, en este caso se puede ver, o hasta aquí lo que podemos ver en estos dos casos, empezando por el caso de los números negativos y partiendo de que el aprendizaje significa un cambio, se puede analizar que hasta acá, en este grado, los estudiantes no son del todo ignorantes del tema, pues asocian este concepto de números negativos con ciertos términos característicos que ya conocen, ¿cierto? Como la temperatura, el nivel del mar, menos o cero. Y en este caso, los estudiantes deben adquirir el concepto de números negativos o construir ese concepto para ellos mismos. Para el segundo episodio, lo que se pudo ver es que, muy por el contrario, acá los estudiantes, o en este caso eran dos estudiantes, ya se encontraban familiarizados con el objeto matemático que era triángulos, cuando ellos mencionaban que el triángulo tenía 3 líneas, entonces digamos que ya estaban un poco familiarizados con ese objeto matemático. Pero la manera en que los estudiantes hablan acerca de estas formas geométricas y la manera en que actúan sobre esta no es del todo satisfactorio para la docente. Digamos que su comunicación es una comunicación que no entra en un discurso matemático. Por eso es que ahí el papel de la docente o del docente en modo o en términos generales es inducir en los cambios del pensamiento, del habla y del actuar de los estudiantes, pues frente a, o con relación al objeto matemático, en este caso eran los triángulos. Perdón. Luego, entonces, acá lo importante de mencionar es que Anat Fahr pues, nos menciona que el aprendizaje en su mayor parte es una clase especial de la interacción social que apunta a la modificación de otras interacciones sociales. Haciendo acá referencia, y ella define entonces que el aprendizaje es el proceso de cambiar cierta manera bien definida y las formas discursivas propias, es decir, modificar la comunicación del sujeto que aprende. Entonces, la meta acá del profesor en este proceso del discurso y la comunicación matemática, pues es, como ya lo mencionaba, introducir al estudiante en nuevas maneras de comunicar. ¿Y por qué se habla de nuevas maneras de comunicar? Resulta que el trabajo nunca comienza desde cero. Es decir, ya hay un conocimiento previo. Por ello, el profesor debe introducir en estas nuevas maneras de pensar, pero modificando o intercambiando el discurso ya existente en el estudiante, más que crear uno nuevo, ¿cierto? Porque aquí entonces hay que tener en cuenta que el aprendizaje pues tiene que ver mucho con el tema de ampliar el vocabulario, de aprender a pensar, de cambiar la forma de pensar y modificar la comunicación para llegar a lograr pues un discurso efectivo en una comunidad de matemática. Por eso entonces, cuando se logra este proceso, el nuevo discurso del estudiante o las estudiantes pues les permitirá poderse comunicar sobre estos temas o estos objetos matemáticos
miembros de la comunidad matemática, y ese discurso permite poder resolver problemas que no podía en el pasado, porque su comunicación no era o no estaba fundamentada en el discurso matemático. Por tanto, llegar a ser partícipes en el discurso matemático es equivalente a pensar en forma matemática, y eso es lo que debemos, pues, llegar nosotros los docentes a ayudar en ese proceso a los estudiantes. Venga a ver acá. Creo que es importante entonces mencionar esta parte de resolver esa duda. ¿Qué es lo que entonces, lo que cambia cuando uno aprende matemáticas? Y cierro con eso. Pues después de haber hecho la lectura, yo considero que lo que cambia cuando uno aprende matemáticas, más allá del conocimiento cognitivo, es el tema de que debe cambiar la forma en la cual nosotros nos comunicamos e interactuamos y hacemos partícipes de una comunidad mediante un discurso. O sea que esa forma de comunicación debe cambiar cuando aprendemos matemáticas, y nuestro discurso debe estar fundamentado en oraciones más que en ciertos términos o palabras. Listo, muchas gracias. Agradezco pues por las observaciones. Buena tarde.